Hoy en día estamos viviendo una situación, todo el mundo, difícil. Y de manera particular, pues en México tenemos algunas situaciones quizá adicionales o diferentes a las que está viviendo el resto del mundo. Y en nuestros hogares, en nuestras casas, pues cada uno tendrá algunas otras particularidades que está viviendo. Situaciones que nos pueden generar angustia, miedo, intranquilidad, zozobra, nerviosismo, estrés, qué sé yo. Pero hubo un hombre en otra época que escribió acerca de todo esto, de situaciones difíciles y cómo enfrentarlas, cómo abordarlas, cómo no solamente pararse frente a ellas y vivirlas, sino vivirlas en una actitud correcta, de gozo, de contentamiento. Ese hombre fue Pablo, el apóstol Pablo, y lo que él escribió, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Filipenses y vamos a estar meditando en el capítulo 4. Así que les pido que tengan su Biblia preparada ahí en ese capítulo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender cuál es tu voluntad, qué tienes para nosotros, para cada uno de nosotros, respecto de este tema, de las preocupaciones, pero también y principalmente de lo que debiera ser nuestra vida como cristianos confiando en ti. En nombre de tu Hijo Jesús te pedimos y agradecemos las cosas. Amén. Filipenses 4, el gozo en toda circunstancia, aún en la preocupación. Sobre eso vamos a meditar en este día. Leemos en 2 Corintios, voy a leer un pasaje en la segunda carta a los Corintios, versículos 8 y 9 del capítulo 4. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y cuando leemos este versículo, el versículo 8 y 9, leí desde el 7, pero esos versículos 8 y 9, como que queríamos preguntarle a Pablo, a ver, hermano Pablo, ¿cómo que podemos estar con situaciones que son angustiantes, con problemas, con tribulaciones, y nos dices que no estamos angustiados, o dices de ti y de los que están contigo, no estamos angustiados, pero estás hablando de los creyentes, hermano Pablo? ¿Cómo es que no podemos angustiarnos cuando estamos en plena tribulación o en apuros, pero no hemos perdido la esperanza? Tenemos todavía la esperanza a pesar de vernos en situaciones que parecen no tener salida. Perseguidos, están tras de nosotros, están queriéndonos hacer daño, incluso quitarnos la vida, pero no nos ha abandonado Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Derribados, como si nos hubieran puesto el pie o como si fuéramos una construcción y removieron los cimientos de tal manera que nos caímos, estamos en el piso, en la lona, ¿no? Casi. Esa sería una expresión casi equivalente, pero dice, pero no destruidos, es decir, podemos levantarnos y continuar adelante. Y cuando vamos a la epístola a los Filipenses, encontramos que nos dice Pablo, Dios hablando a través de la pluma de Pablo, regocíjense siempre. Esto significa que debemos estar con gozo, gozosos, siempre. Y nuevamente nos preguntamos, sí, pero ¿cómo? Creo que lo primero que debemos hacer es recordar, ya lo hemos visto en los domingos pasados, pero recordar qué es el gozo. Y el gozo es una virtud que poseen aquellos que han nacido de nuevo. Los cristianos pueden tener gozo.
Porque además de denotar felicidad, no necesariamente alegría todo el tiempo, sino felicidad, ser felices, también involucra una profunda paz, una paz mental, emocional y espiritual, por supuesto, y un confort y un contentamiento, además de estabilidad y tranquilidad. Todo esto involucra el gozo. Y su base no es el que seamos muy positivos o que seamos muy extrovertidos o muy amigueros. No. Tiene que ver solamente con Dios, con el Espíritu Santo habitando en nosotros, con Cristo en el centro de nuestras vidas. Con eso es con lo que tiene que ver el gozo. Por eso podemos, los creyentes en Cristo, tener gozo. Y cuando leemos los primeros versículos del 1 al 5 de la epístola a los Filipenses, capítulo 4, encontramos a un hombre que ya en otros pasajes ha dicho que tiene muchas preocupaciones, que tiene muchas situaciones en su vida difíciles, complicadas, así como tú y como yo, que tenemos situaciones en nuestras vidas que son complejas, que a veces parecen no tener una salida sencilla o a veces parecen no tener salida. Pero Pablo dice que además de todas estas cosas que están en su mente y en su vida, tiene la preocupación que se agolpa sobre él, adicional a todo esto que él ha dicho en diferentes pasajes, y que es su preocupación por las iglesias. Así que si él tenía algo que preocuparse, sí, eran muchas cosas, pero además por las iglesias. Y cuando en el versículo 2, él escribe: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que él está preocupado por una situación que se está dando en la iglesia de Filipos, una situación en que hay problemas entre dos hermanas aquí en particular. Así que pide que se vea por esta situación, pero les pide a ellas que sean de un mismo sentir en el Señor, y él está preocupado por esta situación. Y luego en el versículo 4, bueno, este es para decir que Pablo tenía un montón de situaciones en su vida y además estaba preocupando por la relación que había entre los hermanos en las distintas iglesias y por supuesto por su bienestar espiritual. Y la relación entre los hermanos refleja también en muy buena medida esta madurez espiritual y esta situación espiritual en que se encuentran los hermanos que están en conflicto. Y en el versículo 4 él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y está hablando de la gentileza que debe ser conocida, que debe ser notoria, y acaba de decir que Evodia y Síntique tienen problemas. Probablemente parte de estos problemas se está reflejando ya en la forma en que se tratan o en que tratan a otros. No hay más detalle aquí, pero lo que él dice en el versículo 4 es: regocíjense en el Señor siempre. Siempre. Y volvemos a la pregunta que hice hace un momento. Sí, hermano Pablo, pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos estar regocijándonos en el Señor siempre, todo el tiempo? Y los versículos que vienen adelante, del 6 en adelante, Pablo nos va a mencionar dos cosas. La primera es que nos va a decir qué 3 acciones tenemos que emprender para alcanzar el gozo en medio de la preocupación, en medio de las situaciones adversas. 3 acciones. Y nos va a decir también cuál es la base o cuál es el cimiento para emprender estas acciones con éxito, para realmente emprenderlas de manera correcta delante de Dios. Y estas acciones son comunicarse, renovarse y aplicarse. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias.
Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí esto de comunicarnos de manera correcta, Pablo dice, bueno, es estar en oración delante de Dios y esto los va a llevar a tener paz. Pero estar en oración no solamente es decir, sí, Señor, buenos días y ya. Aquí lo que está diciendo es que en estas situaciones que nos causan afán, o que de manera normal nos deberían de causar afán, que tenemos que llevar estas peticiones que tienen que ver con estas situaciones que nos pueden estar preocupando delante de Dios en oración, es decir, en una comunicación como Dios desea que la tengamos con Él, y ruego constante, rogándole a Él, que tiene otras implicaciones que ahorita vamos a mencionar, pero dice con una actitud de agradecimiento, con acción de gracias. No es solamente ir delante de Dios y exigirle que nos entregue algo, que nos dé algo, que supla para nuestros gustos, para lo que nosotros queremos, No, es llevarle nuestra preocupación. ¿Qué estamos sintiendo? Estas cosas que nos aquejan, llevárselas a Él, presentárselas a Él. Pedro en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo que está diciendo Pedro también es lo que Pablo acá dice. Sus peticiones, esto que les causa afán, que les preocupa, llévenselo a Dios, entréguenselo a Él. No se queden con eso, sino que háblenlo delante de Dios, reconózcanlo. Y es que cuando nosotros nos acercamos a Dios en esta comunicación correcta con Él, en oración y con acción de gracias, y le llevamos nuestras preocupaciones, suceden 4 cosas por lo menos, hermanos, y esa debe ser la actitud con la que debemos acercarnos a Dios. La primera es que le reconocemos por quien Él es. En otras palabras, lo exaltamos, porque reconocemos, como Pedro una vez le dijo al Señor Jesús, ¿a quién iremos? Reconocemos que no podemos recurrir a nadie más que a Dios. La segunda cosa es que reconocemos nuestra condición. Somos pecadores redimidos, sí, pero le fallamos a Dios y tenemos que acercarnos en humildad a Él. Tenemos que acercarnos con este conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, y reconociendo que nosotros no somos nada delante de Él. Si somos sus hijos es porque Él nos hizo sus hijos. Si tenemos la salvación es porque nos las dio por medio de la fe en Cristo Jesús, en la fe en Él, al haber muerto por nosotros en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados y la vida y darnos la vida eterna. Y la tercera cosa es que reconocemos su soberanía, sus cuidados, su misericordia, su provisión para nosotros. Así como dije hace un momento, sabemos que dependemos de Él, sabemos que Él es el único que puede darnos lo que necesitamos, cuidarnos, y que no tenemos a ningún otro lugar, no tenemos ninguna otra persona, a nadie más a quien recurrir más que a Él. Así que reconocemos lo que Él es, su soberanía también, su cuidado y provisión. Esto es, reconocemos que somos total y completamente dependientes de Dios. Y la cuarta cosa es que nos alineamos con su voluntad y con sus propósitos. Cuando nosotros nos comunicamos correctamente con Dios, entregándole nuestras preocupaciones en oración y ruego, pero con un espíritu de agradecimiento, entonces estamos buscando cuál es la voluntad de Él para nosotros. Sí le estamos pidiendo, sí estamos entregando nuestras cargas, pero estamos también reconociéndole y diciéndole, aquí estoy. Dime qué sigue en mi vida. Te entrego mi preocupación, te entrego mi afán. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me estás enseñando? ¿Cómo quieres que madure, que crezca?
comunicarse. La segunda cosa es renovarse. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Antes de nacer de nuevo, hermanos, tenemos un pensamiento que es vano y es un pensamiento y un entendimiento entenebrecido. Lo leemos en Romanos, pero también lo leemos en Efesios. Lo entendemos de estos pasajes y de otros lugares en la Biblia. Estamos ciegos. Nuestro entendimiento está, por decirlo de una forma, bloqueado. No podemos entender, discernir entre el bien y el mal de manera correcta. No podemos entender lo que Dios desea para nuestras vidas hasta que venimos delante de Él y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Por eso en 2 Corintios 5:17 se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando entregamos nuestra vida y somos renovados por el Espíritu Santo, somos regenerados, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y ¿saben algo? Dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce, porque es Dios, conoce los pensamientos, la mente de Dios. Y fue el Espíritu Santo el que inspiró a los escritores de la Biblia a plasmar aquí la mente de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Él tenía para nosotros. Y entonces es a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que podemos renovarnos, renovar nuestra mente. Porque aquí está diciendo que tenemos que pensar en esto que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Y realmente si ponemos atención, está haciendo referencia a virtudes, está haciendo referencia a virtudes que tienen como base principios divinos que apuntan a la persona de Dios. Y entonces nuestra mente tiene que estar puesta, centrada en Dios, en Cristo, en estas cosas que Él desea para nosotros, porque también leemos en la Biblia que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y la única forma es renovarnos, renovar nuestra mente. Y la única forma de llegar a esto, de renovar nuestra mente, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No puedes irte al Cerro de la Estrella 3 días y sentarte a meditar en las cosas de la vida y entonces que tu mente sea renovada. No, no, no. Tenemos que leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer esta obra de irnos renovando la mente. Pero la acción que nosotros tomamos es decidir renovar nuestra mente y sumergirnos, escudriñar la palabra de Dios. Y la tercera cosa, bueno, dijimos comunicarse, renovarse y es aplicarse. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no está diciendo aquí, yo soy lo máximo, ¿no? Yo soy perfecto, así que mírenme, sean como yo, y entonces lo van a estar haciendo bien. No, él no está diciendo eso. Él les está realmente diciendo, hermanos, es posible avanzar en este trayecto de irnos pareciendo a Cristo, de que nuestra mente sea renovada y de que vayamos pareciéndonos más a Jesús. Y que podamos estar entonces pensando en todas estas virtudes, en todo lo bueno, en lo justo, en lo de buen nombre. Sí es posible. ¿Por qué? Porque me vieron, yo estuve con ustedes, les enseñé. Ustedes recibieron esta palabra, oyeron y vieron en mí. Pudieron constatar que es posible vivir y hacer las cosas que uno dice y enseña, que son aquellas cosas que uno piensa, y uno piensa eso porque está en su mente, y está en su mente porque ha permitido que entre a su mente. Y en este caso, la palabra de Dios. Pablo utiliza 7 veces en sus cartas la expresión imitar
o imitadores o coimitadores, y en particular aquí en Filipenses, en el versículo 3:17, capítulo 3, versículo 17, Pablo utiliza esta expresión. La tenemos como imitadores, pero lo que él está diciendo es coimitadores. Esa es la palabra que se lee en el griego, según los expertos. Es coimitadores. Y esto lo que nos da la idea, y creo que es muy claro, es Pablo ha dicho varias veces que debemos ser imitadores de Cristo, que debemos ser imitadores también de Él, lo dice. Pero cuando dice coimitadores nos está diciendo, hermanos, es posible vivir así. Entonces, junto conmigo, vengan, vamos a llenarnos de la palabra de Dios y vamos a imitar a Jesús, vamos a imitar a Cristo. Si es posible, caminar ese camino e ir avanzando en Él. Y por eso es que, me regreso al versículo 7, él dice, si ustedes oran de manera correcta, con esa actitud, con ese corazón correcto delante de Dios, si están buscando renovar su mente y si están aplicándose o están aplicando en su vida todo esto que viene en la palabra de Dios, la voluntad de Dios, si están obedeciendo, entonces la paz de Dios, esta tranquilidad, esta estabilidad que Dios va a traer y que no entendemos, realmente no alcanzamos a entender, pero la podemos vivir, va a guardar sus corazones, lo que sienten, lo que piensan también, va a guardar sus vidas, su corazón y sus pensamientos, pero no en el vacío, sino en Cristo Jesús. No porque ustedes estén haciendo el esfuerzo, sino en Cristo Jesús. No porque ustedes tienen ese poder, no, en Cristo Jesús. Y Pablo continúa en este capítulo 4 y nos va a decir, y estos son los fundamentos, o este es el cimiento, para que ustedes puedan emprender estas acciones de manera exitosa. Y el fundamento es Dios, es Cristo, pero nos está diciendo que debemos confiar en tres cosas: en sus cuidados, en su provisión y en su fidelidad. Versículo 10, ahí de Filipenses 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo, aunque está agradeciéndoles de alguna manera que ellos han retomado estos cuidados para con él, la ayuda, el apoyo económico, el mandarle un hermano, etcétera, todo, la forma en que los filipenses le estaban ayudando, él no dice, me gocé en ustedes, o les agradezco muchísimo, qué bueno que tomaron la iniciativa, gracias. Él dice, me gocé en el Señor. Pablo entiende que los cuidados que él está recibiendo de parte de los hermanos de Filipos, lo que él dice, vuestro cuidado de mí, no es otra cosa que lo que Dios pone en el corazón de ellos, y entonces él se goza en el Señor. Él puede tener este gozo, pero en el Señor, de aquellos cuidados que él le concede a través de los hermanos de Filipos. Y Pablo tenía muy claro lo que leemos, por ejemplo, en los Salmos, en toda la Biblia, pero en los Salmos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Salmo 46:1. O cuando leemos el Salmo 23. Este Salmo, hermanos, el Salmo 23 me ha acompañado a mí desde muy pequeño, desde niño. Yo ni siquiera recuerdo memorizándolo, no recuerdo a mi mamá enseñándomelo. Sé que ella me lo enseñó. Sé que después seguramente lo repetimos y lo estudiamos en la iglesia, pero yo ni siquiera tengo memoria de cuándo lo aprendí y me ha acompañado toda la vida. Y es un salmo hermosísimo. Si no se lo saben de memoria, les recomiendo que se lo memoricen, que se lo enseñen a sus hijos, a sus nietos, que ustedes lo traigan en su mente y en su corazón. Pero habla justamente de estos cuidados de parte de Dios. No es el único salmo que habla de eso, pero
La figura que nos muestra ahí es de un pastor que tiene cuidado de sus ovejas, que las cuida, las protege, que está con ellas todo el tiempo y que no les falta nada, están protegidas, están cuidadas, les provee y va con ellas en todo tiempo. Y así es nuestro Dios con nosotros. Y Pablo seguramente lo tenía muy, muy claro. Por eso él decía, la ayuda que ustedes me dan, bueno, me causó gozo en el Señor. Y nuevamente aquí la palabra gocé. Pablo en esta carta menciona, hace uso 16 veces de la palabra gozo, gozarse, regocijarse, gocé, gozaos, etc. Los 16 veces usa esta palabra en la carta. Y aquí es una de estas ocasiones. Ahora está diciendo Pablo, yo me gocé por los cuidados de Dios. Porque, hermanos, Dios es el que nos ha cuidado en el ayer, es el que nos cuida hoy y es el que nos va a cuidar en el futuro. Y eso debemos estar seguros y confiados. Pablo nos está diciendo, el Señor es el que nos cuida. Versículos 11 al 18 es la segunda cosa que Pablo nos dice. La provisión, podemos confiar en la provisión de Dios. Versículo 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, estamos viviendo una época complicada y yo sé que mucha gente, entre ellas algunos cristianos, han perdido su trabajo y algunos que vieron disminuido sensiblemente su ingreso. Y algunos que ya estaban buscando trabajo antes de toda esta situación de la pandemia y no lo han encontrado, justamente porque entramos en este periodo en donde se han perdido una cantidad enorme, impresionante, de empleos y también de el ingreso aún de las personas que tenían trabajo en la informalidad. Y estos son pues datos oficiales del INEGI, por ejemplo. Entonces ha sido una crisis que ha empezado en México, pero en todo el mundo. Es la misma historia en todo el mundo. Y cuando Pablo nos habla de estas situaciones de escasez, obviamente menciona también la abundancia, pero de escasez, él dice, he aprendido a contentarme. Y esto de contentarme no es alegrarse por tener escasez, no ese es el sentido, sino es una tranquilidad y agradecimiento a Dios, porque independientemente de las circunstancias externas, se cuenta con los recursos para afrontar la situación. No necesariamente significa el dinero que se necesita para solventar todo. Significa que podemos tener de parte de Dios esta tranquilidad y podemos estar agradecidos con Él e incluso sentirnos contentos con Dios de que es Él el que está caminando con nosotros en esta crisis, en esta situación, y que no nos va a dejar, que Él nos cuida, pero que también Él va a ver por nuestra provisión. Y Pablo dice, he sido enseñado aquí. Y esto de ser enseñado, podemos verlo como ser instruido o estar acostumbrado a lo que está ocurriendo. Así que Pablo dice, he tenido escasez, he tenido abundancia, he aprendido a contentarme y he sido enseñado a estar en estas dos situaciones, abundancia, escasez y todos los estados intermedios. Y puedo encontrar entonces contentamiento en Dios a pesar de estas circunstancias, a pesar de estas preocupaciones por la situación económica. Y luego el versículo 13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de pronto este versículo se ha utilizado muy mal, ¿no? Por muchos creyentes. Yo recuerdo como joven en algunas ocasiones que alguien no había estudiado para su examen cristiano y decía, no estudié, no
no pude hacer todas las tareas del semestre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que sí voy a pasar. Y la verdad es que no aplica ese versículo en esos casos y en muchos otros. Pablo está hablando aquí de las situaciones preocupantes de la vida, de necesidad, y en particular en este capítulo 4 está hablando de las situaciones económicas. Está hablando de la escasez y de la abundancia. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si bien es cierto que podemos entenderlo de manera más amplia, en este contexto él está hablando de estas preocupaciones por las necesidades diarias. Y sin embargo, si lo leemos en alguna otra versión, es posible que podamos entender realmente que no está hablando de estas otras circunstancias de sentirnos todopoderosos porque contamos con Cristo, porque no es así, no somos todos todopoderosos, ni podemos exigirle a Dios que haga algo porque nosotros pensamos que así debe ser o porque queremos. En la versión de traducción al lenguaje actual dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Adversidades económicas, adversidades de salud, adversidades todas. Cristo me da la fortaleza para afrontarlas. Después en los versículos 14 al 16, él hace un poco de historia de cómo los filipenses le han ayudado, han sido de bendición para con él. Y el versículo 17 dice, no es que busque dádivas, cuando les dice que le da gusto que lo estén apoyando, como antes lo han hecho también, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí, bueno, lo que tenemos que entender, versículos 17 y 18, es que todo lo que hagamos para apoyar a otros, ayudar a otros, ser de bendición a otros, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Es porque Dios lo pone en nuestro corazón, Él da el querer como el hacer, y nosotros lo hacemos para glorificar su nombre. Porque Él nos lo ha mandado también, pero lo hacemos para la gloria de Él, no para la gloria nuestra, no para tener quedar bien, no para apaciguar nuestra conciencia, sino para darle la gloria a Dios y obedecer lo que Él nos ha mandado, de cuidar a los nuestros por un lado, pero también de apoyar a nuestros hermanos, de amarlos y hacer el bien a ellos. Y tenemos que estar ciertos de que nuestra actitud cuando ayudamos a alguien es esta de darle la gloria a Dios. Pero Pablo aquí está mostrando cómo Dios a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, Él ha provisto a través de diferentes medios, a través de diferentes iglesias, a través de los filipenses. Y si no les proveían ellos, de todos modos, Pablo decía, aún en la escasez Dios me provee, aún en la escasez Dios está conmigo, Dios es mi proveedor, Él ha sido el que me ha sostenido todo este tiempo, con la ayuda de quien Él ha decidido, en quien Él ha puesto en su corazón que me apoyen, y así ha sido, pero ha sido Dios. Por eso me gozo en el Señor, me gozo en el Señor. Dios ha sido, hermano, nuestro proveedor en el pasado, lo es hoy y lo continuará siendo mañana. Confiemos en Él y emprendamos estas acciones para alcanzar este gozo en las preocupaciones, para poder tener esta tranquilidad, poder llegar a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Por último, la fidelidad de Dios. Para emprender estas acciones, Pablo nos está diciendo aquí, también está este fundamento, el que tú creas, confíes y esperes siempre en la fidelidad de Dios. Versículo 19 y 20. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿qué nos hace falta? ¿Qué te hace falta a ti? A veces hemos tenido muchas bendiciones de Dios y hemos creado necesidades que no son necesidades realmente.
Y cuando queremos considerar qué nos hace falta, pensamos que son muchas cosas, pero que tienen que ver a veces con los lujos o con cuestiones superfluas. Pero Pablo, cuando está diciendo aquí todo lo que os falta, se refiere específicamente a las necesidades, lo que es realmente necesario. Y él está diciendo, Dios va a proveer para ustedes todo lo que les haga falta. Conforme a sus riquezas, Dios es el dueño de todas las riquezas, de todo lo que existe. Pero Él ya nos ha dado toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso es lo principal. Primero ya nos dio la salvación. Y Él nos sostiene a través de las pruebas, a través de la tribulación, a través de las aflicciones, que no estamos exentos de ellas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que esto es normal en la vida del cristiano, tener aflicciones, y Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, y Él nos va a proveer y nos provee y nos ha provisto en el pasado de todo lo que nos hace falta, conforme a su voluntad y soberanía. Sí, podemos tener escasez. Pablo la vivió. Pablo, siendo el apóstol, Pablo, vivió escasez, él lo está diciendo. Así que no podemos esperar menos. Puede ser que en la gracia y misericordia de Dios nunca sintamos que hay escasez en nuestra vida, pero sería perfectamente normal en la vida de un cristiano vivir épocas de escasez y épocas de abundancia. Y eso no nos debe espantar, al contrario, debe ayudarnos a depender cada vez más y más de Dios. Dios es fiel, y si Él dice que Él nos va a proveer y va a ser el proveedor, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, entonces Él lo va a hacer. Dios ha sido fiel con nosotros siempre, en el pasado, en el día presente, y lo seguirá haciendo en el futuro. Vemos en la vida de Abraham, de David, de Isaac, de Jacob, de los profetas, de los discípulos, y en nuestra propia vida, hermanos, a través de los años, a través del tiempo que Dios nos ha concedido vivir, podemos ver, voltear hacia el pasado y darnos cuenta que ha sido Dios el que ha provisto siempre en nuestras vidas para todas nuestras necesidades. No podemos negarlo, tenemos que entenderlo, darnos cuenta y estar agradecidos con Él. Pablo nos enseña entonces, hermanos, concluyendo, que hay 3 acciones que debemos tomar para alcanzar el gozo en cualquier circunstancia, aún en aquellas que nos puedan causar gran preocupación, temor, zozobra, inquietud. La primera es tener una comunicación correcta con Dios, en oración y ruego, con acción de gracias. La segunda, buscar la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y la tercera, la aplicación de nuestra fe, o dicho de otra manera, el poner por obra nuestra fe en todos los aspectos de nuestra vida. Y nos muestra también Pablo en este capítulo 4 que no se trata de nuestras fuerzas, de nuestras virtudes, de que seamos muy buenos, sino que es Dios en quien debemos confiar, creer y de quien debemos depender. ¿En qué? En sus cuidados, en su provisión y en su fidelidad, que es para siempre. Nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿verdad? Dios es fiel con nosotros. Y nos dice que el resultado de llevar nuestras preocupaciones delante de Dios con estas acciones y con estos fundamentos, llevarlas en oración, con acciones de gracias y centrando nuestros pensamientos todos los días de nuestra vida en Dios y en su palabra, es lo que nos va a ayudar, nos va a llevar en este camino para tener gozo, para lograr el contentamiento como Pablo y para experimentar su paz aún en medio de las circunstancias más adversas que podamos vivir. Déjenme terminar comentándoles de este hombre del que hablaba al principio, que obviamente es el apóstol Pablo, pero él vivió esto, y él lo menciona
su primera carta a los Corintios, también en la segunda carta a los Corintios, menciona estas situaciones que él ha vivido. Enfermedad crónica, angustia, ha estado en apuros, ha sido perseguido, está perseguido, ha sido derribado, sin esperanza de vivir, flagelado más de una vez, encarcelado, lapidado. Vivió naufragios, estuvo en peligros en los viajes por la naturaleza, ríos, mar, desierto, en las ciudades, por los ladrones, por diferentes personas de su país y también de los extranjeros. Exceso de trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, frío sin qué cubrirse, preocupación no solamente por los suyos, sino por muchos. Y además, cuando escribe la carta a los Filipenses, él está en la cárcel. Él está en la cárcel y sin embargo nos dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Nos dice a nosotros, a ti y a mí, nos dice, regocijaos en el Señor. Estad siempre, siempre gozosos. Hermano, no abandones, no te rindas. Busca al Señor cuando estés en abundancia, pero también cuando estés en escasez. Busca al Señor en medio de las preocupaciones, pero también cuando estés tranquilo. Busquémoslo. No abandonemos la búsqueda de nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro cuidador, el Dios que ha sido, es y será siempre fiel. Y entonces miremos hacia el futuro, como lo hacía Pablo, prosiguiendo a la meta, cada día, para parecernos más a Cristo. Que Dios te bendiga.